Buenos días, compañeros y profesor. Me corresponde hacer el análisis del caso Roe versus Wade. Mi nombre es Yesenia Arzate. Para adentrarnos un poco a este caso, les voy a hablar un poquito acerca de este personaje. Su verdadero nombre de Jane Roe era Norma McCorvey. En 1969, Norma era una mujer soltera de 21 años, vivía en Dallas, Texas, y luchaba financieramente. Se encontraba embarazada de su tercer hijo. Su primer hijo había entregado la custodia de su primer hijo a su madre. El segundo hijo fue dado en adopción y con el tercer hijo buscaba un aborto, pero el aborto era ilegal en Texas. Solo en algunos estados era legal, como por ejemplo en California o en Nueva York, pero Norman no tenía las posibilidades como para moverse o trasladarse hasta esos estados. Como elementos constitutivos, en primer lugar tenemos el nombre del caso, que es Roe versus Wade. Roe en este caso es la parte demandante y Anthony Henry Wade es el fiscal de Texas. El año de la resolución se dio el 22 de enero de 1973 con 7 votos a favor y 2 en contra. En cuanto a los hechos que dieron origen, en primer lugar, en 1970 comenzó en Dallas, Texas, un pleito que marcaría la vida política de los años 70 del siglo pasado, donde Jane Roe interpuso un recurso contra el artículo 1196 del Código Penal tejano, donde castigaba con pena de cárcel y multa todo aborto, salvo para salvar la vida de la madre. Jane Roe perdió el pleito en las instancias federales y dio a luz contra de su voluntad a su hijo. En diciembre de 1971 el caso llegó al Tribunal Supremo, que lo estuvo estudiando hasta que el 22 de enero de 1973 dictó sentencia Roe versus Wade. El Tribunal Supremo anuló la ley tradicional de Texas y se declaró que existe un derecho constitucional de las mujeres embarazadas a abortar, pero que pese a ello los poderes públicos también pueden legítimamente restringir este derecho. El Tribunal Supremo dividió el embarazo en 3 periodos de aproximadamente 3 meses cada uno, donde en el primer periodo la mujer tiene derecho a abortar libremente, siempre y cuando el médico lo autorice. En el segundo periodo, los estados pueden regular la cuestión, permitiendo abortar en caso de riesgo para la salud de la madre. Y en el tercer periodo, una vez que el feto es viable, adquiere relevancia la potestad de los estados para proteger la vida humana, prohibiéndose todo aborto. Sin embargo, el Tribunal Supremo precisó que incluso en este caso debe preverse la posibilidad de abortar si solo así se salva la vida de la madre. Como elementos jurídicos involucrados tenemos en primer lugar la ley de Texas, que atenta contra un derecho fundamental del que serían titulares las mujeres embarazadas, consistente en poner fin anticipadamente a su embarazo. Y en segundo lugar, el Código Penal tejano, en su artículo 1196, que castiga con pena de cárcel y multa todo aborto, como ya lo mencioné anteriormente, salvo para salvar la vida de la madre. ¿Qué disposición de la Constitución está siendo cuestionada? Se cuestiona la enmienda número 14, que a su letra dice: todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los estados en que residen. Ningún estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Tampoco podrá estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal, ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes igual para todos. En el punto 6, las preguntas jurídicas del caso serían 2. La primera, ¿el aborto debe ser un derecho garantizado por la Constitución?
Y la segunda, ¿hasta qué punto el Estado puede restringir este derecho? ¿Cómo se resolvió? El derecho nunca ha reconocido que el no nacido sea una persona en el pleno sentido de la palabra. No se admite que la vida comience antes del nacimiento, ni tampoco ha reconocido derechos al no nacido. Consideran que el estado de Texas, partiendo de una determinada concepción de la vida humana, no puede privar a las mujeres embarazadas del derecho a abortar. El Estado tiene un interés importante y apremiante en proteger la salud de aquellas, ya sean ciudadanas de Texas o sean no residentes. Bueno, en cuanto al caso del interés apremiante que el Estado tiene, se sitúa aproximadamente al final del primer trimestre. Ello se explica porque hoy está ciertamente demostrado que dentro de los 3 primeros meses el riesgo de que la mujer muera al practicársele un aborto es sensiblemente menor al de la muerte en el momento del parto. De manera que a partir de este momento, pues el Estado puede legítimamente regular los requisitos y condiciones para practicar abortos, siempre que esta regulación esté razonablemente fundada en la preservación y protección de la salud de la madre, así como la regulación estatal puede incluir requisitos de capacitación técnica del facultativo para practicar los abortos. No sé, por ejemplo, los lugares también donde se van a llevar a cabo estos abortos, que pueden ser en hospitales, en ambulatorios o no sé, en establecimientos de nivel menor. Y también la correspondiente licencia que deberán tener cada uno de ellos. El Estado tiene también un similar interés en proteger la vida humana potencial. El momento determinante se sitúa en aquel a partir del cual puede decirse que el feto es viable, porque a partir de entonces se supone que el feto puede sobrevivir fuera del vientre materno. Si el Estado desea proteger la vida del feto una vez que es viable, puede legítimamente llegar hasta prohibir abortar a partir de ese momento, excepto cuando el aborto es necesario para preservar la vida o la salud de la madre. Y también se otorgó reconocimiento al médico en cuanto al derecho que tiene el médico a prescribir un tratamiento o intervención determinada conforme a su criterio profesional, hasta que el interés del Estado le imponga o le impida una obligación concreta. Mientras no llegue ese momento, la decisión de interrumpir el embarazo es una decisión en todos sus aspectos de tipo médico y de responsabilidad. ¿Qué argumentos o razonamientos utilizó la Corte para resolver en el sentido mayoritario? Bueno, la Corte utiliza argumentos basados en el derecho a la intimidad. Consideran que el derecho a la intimidad personal incluye el derecho a abortar, pero se trata de un derecho limitado, pues los estados están habilitados para regularlo. Una vez que la intimidad de la mujer ya no es, en este caso la intimidad personal de la mujer ya no es absoluta y un derecho debe ser ponderado con otras circunstancias y valores. Es razonable y lógico que un Estado en un determinado momento proteja otros intereses distintos a los de la madre, como por ejemplo los de la potencial vida humana. ¿Se anunció alguna nueva doctrina, estándares o política? En 1977, el Congreso aprobó la llamada Ley Hyde, que prohibía el uso de fondos federales, disculpen, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, que prohibía el uso de fondos federales para financiar programas de interrupción del embarazo de mujeres sin recursos. Para 1989, el estado de Pensilvania había aprobado una nueva ley de aborto
donde obligaba a las mujeres a someterse antes de tomar la decisión de abortar a una sesión informativa con un médico, y a los menores y mujeres casadas a contar con el visto bueno de sus padres o del marido. Roe marcó un inicio de un debate constitucional y social que aún continúa, y en cada campaña electoral es tema relevante. Incluso en esta última campaña igual fue tema de la campaña electoral. ¿Hubo otro tipo de perspectivas o voto disidente? Sí, hubo 2 votos en contra, que fueron los de Byron White y William Rehnquist. Manifestaron algo que podría ser interpretado como que la privacidad en este caso iba más allá del marco de la Constitución y que era una aplicación cruda del poder. Y bueno, con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias por su atención y estaré revisando los comentarios, estaré al pendiente. Gracias.